¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy verán una recopilación de todos los creepypastas que se han subido en el canal hasta la actualidad. Antes de empezar, síganme en todas mis redes sociales, se las dejaré en la descripción de este video. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Hola amigos de YouTube, como escucharán ya me instalé el hermoso y sensual Loquendo. Si les gusta este modo de subir vídeos de ahora en adelante, usaré el Loquendo para hacer vídeos super chidos. Bueno, como ya habrán visto en el título, hoy disfrutarán de un creepypasta. Es muy raro ya que nunca he subido algo de terror en este canal, pero hoy será la excepción. Espero que lo disfruten y duerman bien. El episodio perdido del Chavo animado. El Chavo endemoniado. La verdad a mí me gustaba mucho esta gran serie, El Chavo animado, sin embargo le empecé a dar disgusto a esta serie por la historia que quiero contarte y por favor no vayas a cometer el mismo acto que yo, ya que te puede ir mal toda tu vida. Yo estaba en la escuela como siempre, tirando la flojera ya que no había maestro, yo estaba jugando el Geometry Dash Light, y en uno de sus anuncios me apareció que en el Chavo se había lanzado un nuevo episodio. Sin embargo, yo que recuerde los creadores decidieron desde hace mucho descontinuar la serie. Lo que más se me hizo raro es que lo lanzarían a las 3 de la tarde, una hora después de haber salido de la escuela porque yo salía a las 2, al momento de salir de la escuela, yo fui a tomar el camión para ir a mi casa ya que yo vivía a media hora de distancia, llegué 10 minutos antes de las 3, dejé mis cosas, subí a mi cuarto y prendí la televisión, esperé un buen rato y al fin empezó el episodio. La intro era la de siempre, solo que el único detalle era que la fachada de la vecindad estaba engrietada y con grietas rojas, pero no me importó y seguí viendo la intro. Sin embargo, a la mitad de la intro empezó el episodio se llamaba El Chavo endemoniado, comenzó con el Chavo recorriendo toda la vecindad con el triciclo de Kiko, pero entonces Kiko como siempre le arrebata el triciclo, solo que ahora el Chavo le dice que lo va a matar. Kiko se ríe, y entonces el Chavo le lanza a Kiko un trozo de fierro que estaba tirado en el patio y se lo encaja en el estómago y muere al instante con un chorro de sangre saliendo de su boca. Entonces aparece Doña Florinda y empieza a llorar al ver a su hijo muerto. Entonces Doña Florinda, al darse cuenta que el Chavo lo mató, le da una cachetada igual a como se las da a Don Ramón. Entonces el Chavo le lanza un clavo en el ojo y empieza a llorar Doña Florinda del dolor. Entonces el Chavo se va corriendo y les lanza piedras afiladas a todas las personas que estaban pasando al lado suyo. Entonces yo grito, el Chavo está endemoniado, y voltea hacia mí, se viene corriendo hacia mí y justo cuando acerca su cara hace unas letras de color rojo y con sangre goteando que dicen lo siguiente: ahora sigues tú, te voy a matar. Y entonces se vuelve a apagar y prender la televisión y aparece que apague y prenda la televisión. Ese acto será el peor que yo haya cometido. Y entonces aparece el Chavo con los ojos negros y pupilas rojas con sangre en la boca y en las manos. Entonces lanza un trozo de fierro y se quiebra la pantalla de la televisión y se me encaja uno de los trozos del vidrio en la cabeza. Desperté en la casa de mi abuela y pregunté qué había pasado y me dijeron que me encontraron en coma con un trozo de vidrio en la frente. Me llevaron al hospital para curar todas mis heridas ya que, al parecer, se me encajaron más trozos de vidrio en todo el cuerpo. Ahorita estoy grabando esto aquí acostado en una cama del hospital, saldré dentro de una semana, pero esa experiencia nunca la olvidaré. Y por favor, si les aparece que va a haber nuevo episodio, no lo vean porque si no les pasará lo mismo que a mí me pasó. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén de lo más chido. El día de hoy disfrutarán de mi segundo creepypasta. Puede que no esté tan bien elaborado como el primero que hice, pero el objetivo de los creepypastas es entretener y asustar un poco. Ojalá lo disfruten y duerman bien. El juego maldito de Mario Kart. Toda mi vida me había dedicado a los videojuegos, pero había una saga en la que por nada del mundo la dejaría de jugar. La saga de Mario Kart. Esta saga desde pequeño me había atraído, desde la Nintendo 64 hasta la actual Nintendo Switch, pero un juego en especial, cuando parecía ser el mejor del mundo, se convirtió en lo que nunca me imaginaría y es lo que me tiene traumado de por vida. Yo, mientras paseaba por un centro comercial, fui a una tienda de videojuegos. No iba a comprar nada, solo quería ver los juegos que había.
Sin embargo, había uno que nunca había visto antes y que yo recuerde que nunca lo anunciaron en la televisión. El juego se llamaba Mario Kart in the Hell, que en español significa Mario Kart en el infierno. Y como estaba por pagos mensuales, o sea que pagaría cierta cantidad de dinero por cada mes para adquirir el juego, con todo el dinero que tenía lo pude adquirir. Al llegar a casa, me fijé que era para Nintendo Switch. Aunque yo tenía Nintendo Switch, se me había olvidado que la mandé a que la repararan porque el display de la pantalla se había roto. Entonces, tuve que pedir prestada la de mi hermano. Puse el juego y lo empecé a probar. Jugué todo el día y toda la noche hasta que amaneció. Era un gran juego. Cuando pensé que lo había completado, me fijé que quedaba una pista, era un premio por haber completado el juego. Pero cuando me metí a esa pista, me puso un mensaje que decía, ¿quieres jugar esta pista? Yo simplemente le di a aceptar. Siempre me arrepentiré por haber seleccionado a aceptar. Empecé a jugar, la pista estaba literalmente en el infierno, alrededor de la pista habían personas en la lava quemándose y todas las piedras tenían cuernos, pero a eso no le tomé importancia. Completé la primera vuelta, me impresioné que la pista es súper larga, puesto que llevaba más de 15 minutos jugando y eso que apenas estaba en la segunda vuelta. Ya iba en la tercera vuelta, iba en primer lugar. De la nada, apareció una gigantesca bola de púas, choqué contra ella y terminé la carrera en último lugar. Al cruzar la meta, la Nintendo Switch se me apagó, la volví a prender, y cuando quería volverme a meter al juego me salió un mensaje que decía, como perdiste me voy a quedar con tu alma, y entonces se volvió a apagar. Saqué el cartucho y lo quemé con todo y su empaque. Nunca volví a pagar las otras mensualidades del pago del juego. Tuve que escapar a otra ciudad para que no me detenieran por robo. Actualmente sigo mudándome de ciudad porque todavía me siguen buscando. Ojalá quien escuche esto lo difunda ya que me está tratando de detener la policía porque no pagué por completo un juego maldito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén de lo más chido, y sí, después de 3 años, vuelven los creepypastas al canal. Desde hace ya varios meses, quería volver a hacer otro creepypasta, sin embargo, hasta ahora se me dio la oportunidad de hacer uno, que es el que están a punto de ver. Y antes de empezar, síganme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Bueno, espero que lo disfruten y duerman bien. La estación perdida del tren ligero de Guadalajara. Parque de la Solidaridad. Para contar esto que me sucedió, los voy a poner en contexto para que entiendan mejor esta historia. Como sabemos, la línea 2 del tren ligero de Guadalajara inicia en Tetlán, recorriendo toda la avenida Javier Mina, hasta la estación Juárez, que esta a su vez, hace conexión con la línea 1. Sin embargo, desde un principio, se tenía planeado hacer la línea desde Tonalá, hasta el periférico poniente. Pero por falta de presupuesto de aquel entonces, al final la línea 2 la terminaron construyendo tal cual como la conocemos hoy en día. Bien, dicho todo esto, procedo a contar mi historia que podría decir que es una de las experiencias más raras y terroríficas de toda mi vida. Un día, saliendo de la universidad, fui a la casa de unos amigos a hacer un trabajo en equipo. Ya para cuando habíamos terminado el trabajo, ya era de noche, así que, en cuanto lo terminamos, me fui para mi casa, porque ya estaba muy cansado y tenía mucho sueño. Tomé el tren ligero en la estación Plaza Patria de la línea 3. De ahí me fui a Guadalajara Centro, para transbordar a la línea 2, para de ahí, irme hasta la estación San Jacinto, ya que yo vivo cerca de esa estación. Sin embargo, como dije, para ese momento, tenía mucho sueño, así que, en cualquier momento me iba a dormir sí o sí, y eso que yo no soy de dormir en el transporte público. Así que, cuando llegué a la estación Plaza Universidad de la línea 2, tenía tanto sueño que, me quería dormir ya de una vez, pero obviamente no lo hice. Llegó el tren y en cuanto me subí, me fijé que había muy poca gente en el vagón, cosa que se me hizo rara, ya que normalmente a esa hora de la noche, salen muchas personas del trabajo y, por lo tanto, tendría que venir muy lleno el tren. Pero no le tomé tanta importancia, y de inmediato, me fui a sentar. Sin embargo, ya para cuando iba más o menos en Cristóbal de Oñate, no aguanté el sueño y me quedé dormido. Cuando me desperté, seguía en el vagón, así que, me asomé rápidamente por la ventana, y me di cuenta que el tren había llegado a una estación, pero a diferencia de las demás, esta parecía que estaba a medio construir. Lo más raro de todo, es que esta estación sí tenía luz eléctrica, y que estaba bastante limpia, bueno, al menos no era todo tan malo, pero sí me sacó de onda.
De un momento a otro, empecé a sentir una muy mala vibra, pero aún así, trataba de no pensar en eso y solo me enfoqué en lo que estaba pasando. Al salir del tren, me fijé que en medio del andén, estaba el chofer, sentado en el piso, leyendo un libro, mientras escuchaba música. Me acerqué y le pregunté, oiga señor, ¿dónde estamos? Apenas terminé de preguntarle y el chofer dio un grito del susto. El chofer nunca se dio cuenta que yo me había quedado dormido en el vagón y pensó que él estaba completamente solo. Después de eso, el chofer me dijo que estábamos en la estación Parque de la Solidaridad, pero ya ves que está a medio construir, y ahí fue cuando me empezó a contar la historia. El chofer me contó que esta estación iba a ser la verdadera terminal de la línea 2, pero por alguna razón desconocida, se arrepintieron y decidieron dejarla abandonada. Y no fue por la falta de dinero, según las palabras del chofer. De hecho, está tan inconclusa la estación, que no tiene ni siquiera salidas hacia la superficie. De repente, empezamos a escuchar que se caían cosas, pero no le tomamos importancia, ya que pensábamos que había sido un pedazo de techo que se había caído debido a lo abandonado de la estación. Pero poco a poco, los ruidos se fueron incrementando. De repente, hubo un silencio, que duró más o menos unos 3 o 4 minutos, cuando de pronto, empezamos a escuchar pasos, ahí sí nos empezamos a sacar de onda, porque solamente el chofer y yo estábamos en ese lugar. Los pasos se escucharon como el de una persona corriendo hacia nosotros. De repente, dejaron de escucharse los pasos y, nuevamente, hubo otro silencio, esta vez, duró unos 10 minutos. De repente, las luces de la estación se apagaron, incluyendo la del tren. Y de repente, volvieron a encenderse, y esto se repitió durante unos 20 segundos. Hasta que, se apagaron por completo, y no se volvieron a encender. Lo más raro de todo, es que las luces del vagón, sí seguían prendidas, por lo que deduje que el transformador de la estación se había tronado. No aguantamos más, y decidimos ya irnos de una vez, no solo por los ruidos y por el apagón, sino porque cada vez la vibra del lugar se sentía más pesada. En ese momento, una vez ya dentro del vagón, volteé para atrás, y vi que había alguien más estaba sentado en el vagón. Le avisé al chofer, y me dijo que ahí no había nadie. Insistí que había alguien ahí, y el chofer decidió tomar una foto al lugar donde yo le estaba diciendo que estaba esa persona. Vimos la foto, y se me heló toda la sangre. De inmediato nos fuimos de ahí, y mientras el tren avanzaba, me fijé en el recorrido del tren, y me di cuenta que salimos por un túnel oculto, que nos llevó directamente hacia el túnel principal de la línea 2, y ahí en corto estaba la estación Tetlán. Para ese momento, me fijé que ya habían pasado las 11 de la noche, que es la hora en la que el tren ligero deja de dar servicio. También me fijé que la persona que había visto en el vagón, ya no estaba. Al llegar a la estación, salí del vagón, y me fui directo a mi casa. Aquella noche no pude dormir. Al día siguiente, en la universidad, les conté a mis amigos y compañeros lo que me había pasado, pero nadie me creyó. Desde aquella noche, cada vez que tomo el tren para ir a mi casa, siempre me voy directo hacia Tetlán, solo para fijarme en qué túnel nos habíamos ido a la estación abandonada, para así tomar un video y mostrárselo a mis amigos, para que me crean. También desde aquella vez, ya no regreso tan noche a mi casa, para no quedarme dormido en el tren, y que no me vuelva a pasar lo mismo. Y ahorita que lo pienso, si me quedé dormido en el vagón, y siempre revisan el tren cuando llega a la última estación, ¿por qué nadie me despertó? ¿Qué onda gente? Bienvenidos obviamente a un nuevo videaje, el día de hoy, después de mucho tiempo, verán otro creepypasta. Antes de empezar, síganme en todas mis redes sociales, se las dejaré en la descripción. Bueno, espero que lo disfruten y duerman bien. Los túneles ocultos de Guadalajara. Desde que tengo memoria, mis abuelos me habían contado sobre unos túneles que hay debajo del centro de Guadalajara, que se construyeron para que la gente se resguardara durante la Guerra de Independencia de México. Yo la verdad siempre he sido una persona escéptica y al principio no creía sobre la existencia de esos túneles, sin embargo, hace unos 4 años, en un grupo de Facebook que ya no existe, alguien publicó que la entrada principal a esos túneles estaba debajo de la catedral, pero que su acceso estaba bloqueado. Yo la verdad no lo creí, incluso le respondí dicha publicación, diciéndole que no estuviera inventando tonterías. Al día siguiente fui con mi familia a dar una vuelta al centro y nos metimos a la catedral. Yo la verdad no soy una persona tan religiosa, pero siempre me ha gustado la arquitectura de la catedral y de todas las iglesias en general.
Ese día, después de terminar una misa, me fui hasta el altar y vi que detrás de unos adornos, había una puerta que estaba completamente cerrada. Así que me acerqué al padre para preguntarle que a dónde llevaba esa puerta, y el padre simplemente me dijo que no sabía y no tendría por qué saberlo. Durante los siguientes días, no podía dejar de pensar sobre esa puerta. Así que, un día, con unos amigos, fuimos a la catedral en la noche. Nos esperamos hasta que se terminara la última misa. Una vez que terminó, fuimos a preguntarle al padre sobre esa puerta, pero en lugar de decirnos, dijo que nos esperemos un momento. De inmediato él se dio media vuelta y se metió a un cuarto que está al lado del altar, y al volver, trajo una llave muy antigua, que según el padre, es una llave que se creó durante la conquista de México. El padre me dio la dichosa llave, la metí adentro de la cerradura, y, de repente, se abrió la puerta. Al abrirse, se veían unas escaleras que llevaban hacia abajo. Estas escaleras eran tan viejas que algunas ya tenían grietas y algunas se estarían a punto de romperse. El padre nos acompañó para no perdernos en el túnel. Al bajar, todo estaba completamente oscuro, por lo que tuve que sacar la linterna de mi celular. Al empezar a caminar por el oscuro túnel, me di cuenta de la primer cosa extraña, y es que se empezaron a escuchar ruidos. Yo los ignoré, porque pensé que eran solo piedras cayéndose o el eco de nosotros caminando. Después de caminar un rato, llegamos a una parte del túnel que estaba bloqueada, debido a que había una enorme pared de concreto. Me di cuenta que este túnel fue tapado porque justo ahí estaba una estación de la línea 3 del tren ligero, por lo tanto, ya no podíamos seguir más adelante. Al regresar, me di cuenta que había otro túnel, por lo que decidimos irnos por ahí, a ver si había algo interesante. Después de un buen rato de caminata, llegamos a otras escaleras que también iban hacia abajo. Al estar bajando las escaleras, empecé a sentir una vibra muy pesada. Al llegar abajo, empezó a oler muy mal, como a carne podrida, a tal grado de que no podía parar de sentir asco. De repente, llegamos como a una especie de cuarto, y lo que vimos nos dejó con la sangre fría. Era un cuarto enorme, era más o menos del tamaño de un salón de clases. Todo el cuarto estaba tapizado de cráneos y huesos humanos reales. En una esquina del cuarto, en el suelo, estaba escrita la frase, "Lárguense de aquí". Yo me quedé helado, pero mis amigos se empezaron a reír y a tomarlo a broma. De repente, se escuchó que se cayó uno de los cráneos, y del susto salí corriendo. Corrí como nunca, subí las escaleras hasta la salida del túnel. Al dar media vuelta, me di cuenta que ni el padre, ni mis amigos estaban detrás de mí, ya que ellos se quedaron en los túneles. Al ir a la salida de la catedral, me di cuenta que estaba cerrada, por suerte, el velador que estaba ahí, me abrió la puerta y me fui a mi casa. Para ese momento, ya era la 1:30 de la mañana, por lo que me tuve que ir caminando hasta mi casa. Aquella noche no pude dormir nada, por el miedo que sentí en aquellos túneles. Al día siguiente, como era lunes, fui a la universidad todo desvelado. Al llegar al salón, me di cuenta que todos estaban preocupados, porque mis amigos ya no volvieron a sus casas desde anoche. Yo les conté que fui con ellos a unos túneles que estaban debajo de la catedral, pero ellos no me creyeron. Así que ese día, saliendo de la universidad, me fui directo a la catedral, y al llegar, me di cuenta que habían policías y paramédicos adentro de la catedral. Al meterme, vi que donde estaba la puerta, le habían puesto cintas amarillas. Le pregunté a un policía de lo que estaba pasando, y me dijo que habían encontrado a 2 personas sin vida adentro de los túneles. Al ir a donde estaba la puerta, vi que ya estaban tapando con ladrillos la entrada a los túneles. En la entrada de la catedral, vi que tenían al padre arrestado. Le pregunté qué le pasó a mis amigos, y me dijo que él tampoco sabía, porque él también se escapó de aquel cuarto. Mientras los policías lo subían a la patrulla, el padre me dio una hoja de papel que tenía escrito algo. En aquel papel estaba escrito lo siguiente: "Felicidades, descubriste el secreto de los túneles de Guadalajara". ¿Qué onda, gente? Bienvenidos obviamente a un nuevo videaje. El día de hoy verán un nuevo creepypasta. Antes de empezar, síganme en todas mis redes sociales, se las dejaré en la descripción. Y también vayan a suscribirse a mi canal secundario, que también estará en la descripción. Bueno, espero que lo disfruten y duerman bien. La secta del Mercado San Juan de Dios. Desde que era niño, siempre he escuchado historias, mitos y leyendas sobre el Mercado San Juan de Dios, debido a que es uno de los mercados más antiguos de México.
Toda mi vida he ido a ese mercado, debido a que ahí encuentras de todo, literalmente. Pero en sí lo que más me interesa de ese mercado, son los misterios que lo rodean. Un día, mientras estaba en mi casa, un amigo me mandó un mensaje en donde me invitó a un partido de fútbol que él iba a jugar. Le dije que sí, y me dijo la hora en la que iba a jugar, ya que ese mismo día era el partido, pero en la noche. Una hora antes del partido, salí de mi casa, tomé el camión rumbo a la cancha donde él iba a jugar. Llegué al lugar unos 20 minutos antes de que empezara el juego y me fijé a lo lejos que en el equipo contrario, habían 3 jugadores que entre ellos no se hablaban. Se me hizo extraño porque entre todo el equipo estaban platicando, menos ellos 3. Pasados los 20 minutos, comenzó el partido, y me di cuenta que esos 3 jugadores estaban en la banca, y ahora sí estaban platicando pero de una manera muy discreta, casi a escondidas. El partido terminó, y mientras yo bajaba a la cancha para felicitar a mi amigo, vi a lo lejos que aquellos 3 jugadores se fueron juntos pero nuevamente sin hablarse entre ellos. Al día siguiente, le pregunté a mi amigo si conocía a aquellos 3 jugadores, y me dijo que no, que incluso él mientras se alistaba para el partido, también vio que entre ellos 3, a pesar de que estaban juntos, no se hablaban para nada, como si no se conocieran. Una semana después fui al mercado San Juan de Dios con mi papá y mi hermano, ya que queríamos comprar piezas para una Xbox. Llegamos al mercado y mientras íbamos pasando entre los pasillos, vi un puesto de relojes, y me di cuenta que el vendedor era uno de aquellos 3 jugadores extraños que no se hablaban. No le dije nada, simplemente me fui de ahí. Para esto pasaron más de 2 meses para que mi amigo me invitara a otro partido, nuevamente le dije que sí. Llegué al lugar y nuevamente volví a ver a esos 3 jugadores extraños pero esta vez no iban a jugar, sino que los vi en las gradas apoyando, entre comillas, al equipo contrario, ya que nuevamente no se hablaban para nada. Una vez que acabó el partido, bajé rápidamente a la cancha y le dije a mi amigo que iba a seguir a esos 3 jugadores extraños. Me dijo que si quería que él me acompañara, y le dije que sí. Saliendo de la cancha, mi amigo y yo empezamos a seguir a esos 3 jugadores. Lo más curioso es que los 3 se iban caminando por el mismo rumbo y de repente empezaron a hablarse entre ellos. Alcancé a escuchar que querían hacerle algo a alguien, pero de repente se bajaron a la estación del tren ligero por la que íbamos a pasar. Mi amigo y yo bajamos al tren, y para que no nos vieran, decidimos subirnos en el último vagón. Para ese momento ya eran más o menos las 10:30 de la noche. Mientras íbamos en el tren, le dije a mi amigo que uno de ellos 3 trabaja en el mercado de San Juan de Dios, por lo que él me dijo que fuéramos allá, a ver qué pasaba, aunque realmente no sabíamos si ellos 3 se bajarían en San Juan de Dios, debido a que ellos se habían subido hasta adelante y desde el último vagón no los íbamos a alcanzar a ver, por lo que sí o sí teníamos que adivinarle. Cuando llegamos a la estación San Juan de Dios, mi amigo y yo nos bajamos inmediatamente del tren. A primera vista no los vimos, pero al acercarnos a la salida de la estación, los pudimos ver nuevamente. Vimos que ellos estaban entrando al mercado, cosa que se me hizo extraña ya que el mercado lo cierran a las 10 de la noche y para ese momento ya eran casi las 11. Para que ellos no se dieran cuenta, decidimos entrar por otro lado, donde había un estacionamiento. Por suerte vimos que la entrada desde el estacionamiento aún estaba abierta. Era la primera vez que yo entraba al mercado a oscuras, aunque algunos pasillos aún tenían las luces prendidas. Mientras recorríamos los pasillos, a lo lejos escuchábamos susurros, pero no supimos en sí qué decían ya que no se entendían con claridad. Después de caminar un par de pasillos, en uno de ellos vimos a lo lejos un montón de velas en el suelo de uno de los locales. Y rápidamente me acordé que justo ese local era el de relojes, donde me encontré a uno de estos 3 extraños jugadores. Al principio nos asustamos, pero de la pura curiosidad, decidimos ir a donde estaban las velas. Al llegar al local, vimos que no había nadie, solo estaban las velas en el suelo. Eso sí, olía mucho a incienso. De repente, escuchamos unos pasos, por lo que nos fuimos a esconder al pasillo de al lado para ver qué pasaba. Desde nuestro escondite, alcanzamos a ver un montón de personas encapuchadas y con máscaras. Todos ellos en una mano sostenían un cráneo y en la otra tenían una antorcha encendida. Mi amigo y yo estábamos muy aterrados, pero no hicimos ningún aspaviento ya que al primer ruidito que hacíamos nos iban a descubrir. De repente, mi amigo voltea hacia atrás y ve que hay varias personas atrás de nosotros. Mi amigo me dice que voltee y yo a primera instancia lo ignoré, pero a la siguiente vez que me dijo voltee y de repente, entre esas personas, pude alcanzar a reconocer a los 3 jugadores extraños.
Al ver cómo se nos acercaban, decidimos salir corriendo del mercado, rumbo al estacionamiento. Sin embargo, la puerta ya la habían cerrado, por lo que decidimos forcejearla. Después de varios intentos, pudimos abrirla y rápidamente nos fuimos de ahí. Como mi amigo y yo vivíamos cerca del mercado, decidimos irnos caminando. Al llegar a mi casa, mi familia notó lo asustado que estaba. Me preguntaron qué pasaba, pero por miedo a que no me creyeran, decidí no decirles nada. Como no paraban de insistirme, decidí mentirles diciéndoles que me intentaron asaltar. A pesar de lo asustado, pude dormir bien, aunque con algo de dificultad. Al día siguiente, en la mañana, fui al mercado nuevamente, pero esta vez yo solo. Llegué al mercado, y fui exactamente al lugar donde estaban aquellos encapuchados anoche. Vi que todo estaba normal, todo estaba como si no hubiera ocurrido nada. Eso sí, el local de relojes ese día estaba cerrado. Para este momento, pasaron unas 3 semanas, en las que también fui al mercado constantemente para ver algo extraño, pero me di cuenta que todo estaba bien, no había nada, solo que vi que aquel local de relojes ya no volvió a abrir jamás. A partir de entonces, ya nunca más volví a ver a aquellos 3 tipos. Mi amigo tampoco los volvió a ver, ni tampoco ha sabido nada de ellos, pues desafiliaron al equipo en el que ellos estaban jugando. Hasta la fecha sigo con la duda de qué habrá pasado con aquellos 3 tipos. Hace 2 días volví a ir al mercado, y a uno de los locatarios que estaban cerca de donde estaba el local de relojes, le conté todo esto que les acabo de contar, y me dijo que así es, que eso que vimos mi amigo y yo aquella noche, era una secta, la secta del mercado San Juan de Dios. Bueno amigos, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si fue así, dale like al video, y suscríbanse al canal, y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Esperen los próximos videos que les aseguro que les van a gustar mucho. Ahora sí, ya se la saben, yo soy Javiercito PH, y nos vemos en un próximo videaje, adiós, cuídense mucho.